Yo sigo sintiendo que hay mucho por hacer. No tanto solamente en la representación per se, que pues ayuda, ¿cierto? Sino también en entender las historias. Representación quiere decir que haya mujeres en... Exactamente, que ayuda a que haya mujeres en cargos, pero también es qué tipo de mujer estamos presentando. O sea, si hablamos de diversidad, no pueden ser siempre las mismas mujeres urbanas, blancas, heterosexuales. Es decir, hay una interseccionalidad. Interseccionalidad. Yo te voy a mover el micro para acá. Tranquilo. Porque caí en cuenta que si... Que estoy mirándote a ti, acá, entonces no lo miro allá, es cierto. No, está bien. Existe una interseccionalidad entre nosotros como personas. Ahí necesito un guía. No pasa nada. Entonces, ¿qué pasa? Las personas no solo somos nuestra dimensión de sexo o género, ¿cierto? Que son dos cosas diferentes. Sí. ¿Cierto? O sea, la pregunta en los formularios debería ser género y no sexo. Pues depende, porque me imagino que si estás tratando de hacer un estudio médico de algo específicamente, ¿no? Pero en últimas es importante saber que son cosas diferentes. Pero si hablamos de identidad debería ser género, de acuerdo. Pero además del género están muchas interseccionalidades, que es como esas pequeñas secciones que hacen parte de nuestra vida y que en su conjunto nos hacen ser diferentes. No es lo mismo hablar con una mujer rural que con una mujer urbana. No es lo mismo hablar con una mujer que ha tenido una experiencia étnica de crecer en una comunidad indígena que aquella que tal vez nació mestiza y siempre se ha creído europea. Viene de unos contextos... O la que en realidad es europea. Y sí, también, porque no está mal. Y que acaba de llegar de otro país, tal cual, tratando de explorar algunas cosas. Entonces, esto tiene tan largo como de ancho porque al final no solamente deberíamos buscar más mujeres en puestos de toma de decisiones, sino diversidad en el puesto de decisión. ¿Diferentes mujeres? Y no solo mujeres, también en los hombres. Y esto es muy interesante porque el debate entre si son las mujeres o los hombres es una porción del debate. Pero cuando hablamos de diversidad en general, deberíamos estar hablando nosotros de tener diferentes puntos de vista en una mesa de toma de decisiones. Y a veces eso significa cosas evidentes como, bueno, no todos podemos ser hombres, ¿cierto? Porque nos está faltando el 52% del planeta, que son las mujeres. Más ¿verdad? De la mitad. Más de la mitad. Pero también más de la mitad de la junta directiva del planeta. Exacto. Pero además, si tienes solamente hombres y mujeres citadinos, urbanos, de la misma universidad, es difícil que tú puedas hablar de una decisión representativa, ¿no? Y al final, si nos vamos al mundo de la tecnología, esto es súper interesante porque cuando hablamos de datos, de la diversidad de datos, el origen ya no es diversidad de personas, sino diversidad de datos también. Claro, porque es que imagínate, te voy a contar un ejemplo. Hubo una aplicación que hacía filtros en la cara, ¿cierto? Y hacía un análisis de tu cara. O sea, filtros como Snapchat. Sí, sí, di tú unos filtros de belleza, de luz, de brillitos, ¿no? Te cambio el género y entonces ahora eres hombre o ahora eres mujer. Pueden ser muchas cosas, ¿no? Como que te podías volver más viejito o más joven, ese tipo de filtros. Y hubo hace muchos años un caso de personas afrodescendientes que estaban denunciando que la aplicación los estaba blanqueando cuando hacían los filtros de belleza. Claro, el microrracismo que está instalado es terrible. O sea, te voy a embellecer y eso significa que te aclaro la piel. Tal cual. Pero entonces cuando tú haces el doble clic para entender, no necesariamente es que los desarrolladores de la app sean tremendos racistas, algunos de pronto sí, pero no lo sabemos porque no los conocemos, nunca supimos cuál era su versión. Pero lo que sí sabíamos era que eran rusos, que habían entrenado un algoritmo basado en personas rusas. Y entonces probablemente ellos no tenían en su entorno a personas de piel más oscura como para decir, ¡ay, me acordé! Y no solo eso, la máquina, porque puede que ellos no tuvieran en su entorno, pero la máquina
no fue alimentada con datos de personas diversas, ¿cierto? Entonces la máquina aprendió un concepto de belleza con lo poquito que le dieron. Claro, un sistema, le dicen, esta es la humanidad, la humanidad es de este color. Y que lo bello es de este color, además. Porque tanto lo bello como lo feo. Probablemente, si hubieran tenido un filtro de lo feo, también como los datos solamente fueron de personas escandinavas, ¿no? De estos arquetipos europeos nórdicos, ¿cierto? Pues también les hubiera salido el feo blanco. ¿Sí? Claro, faltaría hacer un triple clic, ya no un doble clic, sino un triple clic para ver si los creadores de la aplicación hicieron un ejercicio juicioso al desarrollo de su aplicación pensando en que iba a ser un producto global y que para ser un producto global tiene que ser diverso y representativo de la diversidad global. Y allí pues tenemos un gran desafío en general como sociedad y es, bueno, al desarrollador que está empezando su proyecto en el garaje, ¿qué tan fácil le queda acceder a una gran cantidad de datos fiables, verídicos, para poder entrenar sus algoritmos? Y es por eso que es tan importante la labor que están haciendo diversas compañías, para no hablar de marcas, ¿cierto?, para democratizar de alguna manera esos modelos de inteligencia artificial que sí han podido alimentarse un poquito más de la diversidad global. Entonces es súper importante. He estado aprendiendo de eso. Entonces hay modelos fundacionales que son los que albergan esa gran big data para alimentar las inteligencias artificiales, y luego las compañías hacen un tuning para acomodar todo el universo de datos a lo que están necesitando. Por ejemplo, o para activar la data que ya ellos tienen, ¿no? Por ejemplo, si yo soy un banco y llevo 20 años en el sector financiero y tengo tal cantidad teras, exacto, petabytes. Ya le pedí los datos a los clientes. Ahora necesito entender qué información hay ahí. Entonces también un algoritmo que ya está entrenado puede venir y revisar y decirte, ay, mira, encontré unas coincidencias y creo que esta es la estructura de la información. Pero todo esto me devuelve a la charla de la diversidad, que era el foco inicial. Y es, cuando hablamos en diversidad, yo creo que hoy en día... Incluso, ¿sabes qué? Perdona que te interrumpa. Es que a veces me pregunto como, ¿de verdad es diversidad lo que estamos buscando o es simplemente justicia? Y por justicia no hablo de justicia vindicativa o de castigo, sino de qué es lo justo, cómo debería ser justo. Lo que pasa es que entramos en temas bastante filosóficos y yo me quedo en la diversidad porque justicia parte de una idea de que hay una víctima y un victimario. Y la realidad es que siempre que hay un victimario hubo primero una víctima que desencadenó en un montón de cosas para que sean victimarios. Es decir, la gran mayoría de los victimarios de toda la historia, esto no los justifica y esto no justifica a ningún racista, machista, ni mucho menos, pero la realidad es que sociológicamente nuestra evolución está vedada por unos contextos culturales, educativos. Entonces es muy difícil creer que la responsabilidad es meramente individual, es social, es colectiva. Y si nos ponemos así, pues hagámonos un juicio a todos los colombianos por ser tan colombianos, por tener esa colombianidad. Entonces resulta un tema de más allá. Que en realidad, hasta donde yo he aprendido, la colombianidad es perfectamente escalable a toda América Latina. Terminamos teniendo las mismas raíces, con las mismas mezclas de raíces. Y sin embargo, yo soy de las que se inscribe más en la idea de que una cultura se hace por la serie de interacciones que tienen las personas en un territorio, que comparten un lenguaje y que comparten una serie de reglas, creencias y tradiciones en sí. Entonces tú puedes tener una cultura corporativa, puedes tener una cultura karateca, puedes tener una cultura de lectores que se solapa con tu cultura colombiana. Entonces yo puedo ser colombiana porque comparto con todos los colombianos un jingle como felicidad es todo aquello que nos hace recordar, y todo colombiano se va a acordar, ¿cierto? Y eso nos hace en el mismo contexto, tenemos el mismo lenguaje, tenemos el mismo contexto y entendemos de qué estamos hablando. Respondemos y vamos a responder al jingle, exacto. Pero adicional tengo una microcultura, porque yo practico karate y yo
puedo entenderme con karatecas que no sean colombianos, porque dentro de la esfera de las tradiciones, ritos, lenguajes que compartimos las personas que practicamos karate, pues nos vamos a entender de una manera diferente. Un amigo mío, un muy buen amigo mío, decía que tenía varios grupos de amigos, varios grupos sociales. Él no reflexionaba mucho sobre eso, pero decía que había gente con la que se encontraba para tocar música y había gente con la que se encontraba para jugar fútbol en el barrio, y que no se mezclaban, y él podía intercambiar mentalmente las fichas para interactuar con unos y con otros. Ay, qué raro. Bueno, no está mal. Yo no soy de las que cree que las personas tengan que tener como unas etiquetas, y entonces si yo soy futbolista, soy futbolista y me quito la gorra y entonces ya no soy futbolista. No, pero no significa que, como yo lo entiendo, no significa que la persona cambie, pero que sí tiene los códigos internos como para saber que a los amigos del equipo de fútbol no les habla del nuevo disco que salió de tal banda. O no necesariamente. Exactamente, porque de pronto no les interese, o de pronto a uno de esos de fútbol sí, y esa persona pueda llegar a ser potencialmente amiga del otro combo en algún momento. Todo esto para volver a la diversidad, que es la naturaleza es diversa porque el equilibrio de esa diversidad, es decir, cuando hablamos de ecosistemas, ¿cierto? Tú sabes que si erradicas una especie, muy probablemente pones en peligro un montón de otros procesos que tú no eras la cadena consciente, exactamente, como que todo está relacionado. Yo creo que pasa lo mismo con las personas. Tenemos un ecosistema que está desequilibrado por un montón de desigualdades que vienen de estructuras ficticias, ¿no? Estructuras ficticias como las que plantea Yuval Noah Harari, de decir las empresas, el dinero, muchas cosas son en realidad historias que en algún momento nos creímos, y por eso hoy en día hacen parte de nuestra realidad. Nuestras palabras significaron el mundo y marcaron esa realidad. Pero si nos vamos a lo más, digamos, antiguo de la civilización humana, probablemente las creencias eran muy diferentes y la diversidad era muy diferente. Tú necesitabas a alguien que fuera muy bueno con las manos, pero alguien que fuera muy bueno con los pies, y no te importaba si la persona era bonita, fea y demás, sino estaba muy orientado a la supervivencia. Yo creo que ser diversos es lo que nos permite sobrevivir. Y hay una teoría muy interesante que es la de la inteligencia colectiva. Tú puedes tener mentes muy brillantes en un salón y decir, voy a meter a todas las mentes brillantes en el salón para que hagan algo muy espectacular. Y funciona mejor un grupo de personas que se respetan a sí mismas y a los demás que las rodean, aunque no sean las más inteligentes de la sala, que el grupo de inteligentes todos unidos que no se respeta y no intercambia. Entonces, ¿lo podemos poner en ejemplos? Porque claro, alcanzo a percibir, pero todavía siento como... Primero, mi imagen mental fue como, imagínate una universidad donde se reúnen los decanos de las facultades. Eso me imaginé. Pues claro, ellos tendrían que respetarse. Te voy a poner el mejor ejemplo, que es de ciencia ficción, una serie de Netflix. ¿Cuál? ¿Te acuerdas las cuerdas de la prueba de las cuerdas en el coso del calamar, el juego del calamar? El juego del calamar. ¿Cómo ganan ellos? La de jalar, tirar la cuerda. ¿Cómo ganan ellos a pesar de que no son más fuertes? Con ritmo, creo. Sincronizándose, intercambiándose y sabiendo que cada uno tiene algo que aportar a todo el grupo. Cuando todo el grupo dice, oiga, sí, tenemos que ponernos de acuerdo y de verdad queremos jalar hacia el mismo lado de la misma manera, no importa que tuvieran a los más débiles y que el otro grupo fuera el más fuerte. Si actúan como grupo. Mientras que, a ver, si no me dice mal la memoria, el otro grupo pensaba en recargarle la responsabilidad al más fuerte o a los más fuertes, y al final el que logra cohesionarse como grupo pues es más fuerte que las unidades fuertes del otro lado. Claro, y aquí entrarán otras cosas como la física y demás, y por eso me gusta más el ejemplo con las personas inteligentes versus personas que supuestamente no son inteligentes o son ordinarias. Y es porque en realidad la inteligencia es algo muy subjetivo. Y además, esto lo he aprendido ya de viejo, no hay inteligencia sino inteligencias. Exacto. Y adicional a eso, cuando tú tienes diversidad de inteligencias,
es posible que el resultado de esa combinación sea mucho mejor para todas las personas que el resultado de tener 3 personas muy inteligentes que no trabajan en conjunto. Y por eso es que la diversidad debería dejar de ser una cosa de cuotas y de que la mujer esté ahí para posar, para pasar a ser un tema de, oiga, es que de verdad queremos crear mejores cosas y solo si trabajamos con gente que es diferente a nosotros y tiene diversas cosas, vamos a hacer cosas globalmente relevantes. Porque necesitamos trabajar globalmente. Tengo que procesar bastante eso para llegar a entenderlo bien, pero sí, es como dando la vuelta por allí, por la explicación de las personas inteligentes, las personas diversas deberían construir, bueno, deberían no, pero sería bonito que construyeran una diversidad más allá de la persona, más allá de tener 50 y 50%. Más allá de que si se te va el CEO, que era tu cuota diversa, te quedas sin diversidad en la empresa, que también puede pasar. Claro. Bueno, pero a mí personalmente, siendo un hombre viejo, un hombre con edad, casi caucásico, un hombre con edad avanzada, pero yo creo que ser viejo es un estado mental y del alma. Un tipo de generación X, un man X, que está intentando ser consciente y mejorar poco a poco. Pero entonces de aquí pasan cosas como que hay cosas en las que seguramente yo estoy incurriendo en un montón de micromachismos que no detecto porque no me he dado cuenta, pero me empiezo a dar cuenta de un montón de cosas que sí ya son evidentes para mí. Entonces, por ejemplo, a mí ya me chilla cuando veo una foto en las redes sociales en la que dicen nos reunimos el gremio de no sé qué, los directivos de tal cosa para interactuar entre todos, y uno ve solo señores vestidos de gris, señores que se parecen a mí, bueno, que racialmente se parecen a mí, pero no se visten como yo, ni tienen el pelo como yo. Y que seguramente tendrán gustos y microculturas, subculturas completamente diferentes. Sí, pero se ven igualitos. Y entonces que muchos vienen del mismo contexto. ¿Por qué no hay una mujer ahí? A eso es lo que llamo yo un manel. ¿Un qué? Manel. Cuando tú tienes un panel lleno de manes, eso es un manel. Tengo que decirte que es un ejercicio, a ver, yo creo que es difícil para muchas personas, pero creo que aquellas personas que se quieran acercar hacia el cambio, el solo hecho de ser consciente de estas cosas y de alguna manera de pensárselo 2 veces ya ayuda. Hay eventos donde tú tienes, no sé, vamos a hablar de los fundadores de Internet. Y es complejo encontrar una mujer. No quiere decir que no haya habido mujeres. Dios quiera que viviera Ada Lovelace y también estaría dentro del panel. Pero seguramente sería muy difícil. Y entiendo que muchas veces, no sé si el objetivo era hablarle a las nuevas generaciones sobre lo que fue la historia de Internet y el primer mensaje que se envió en Internet, que fue ¿lo recuerdas? Porque iban a escribir login y no les dio el ancho. No me la sabía. No puede ser, Félix, sí. En la Universidad de California de Los Ángeles, en la UCLA, trataron de mandar el primer mensaje de una computadora a Stanford. Eran esas 2 computadoras interconectadas. Yo me sabía la historia del email, pero creo que esta no es, esta es otra. Esta es otra. Y entonces cuando ellos mandan el mensaje, pues resulta que la capacidad de cómputo de esas grandes torres enormes que habían en las universidades, pues no le permitía más que 16 bits. Entonces eso significaba que los 2 bytes se le fueron en LO. Y ya. Y entonces todo el sistema crashó y demás, pero llegó LO al otro lado. Y ese fue el primer mensaje que se envió en Internet. Y ya se me olvidó porque llegué yo al tema del mensaje del Internet. ¿Por qué era? ¿Porque el ancho de banda no nos da? No, ya me acordé. Porque entonces sería muy difícil si yo tengo, mi objetivo es visibilizar esta historia de Internet y contársela a las nuevas generaciones. Va a ser muy difícil encontrar mujeres que puedan hablar
¿cierto? Y entiendo que hay limitaciones. De pronto tenemos, o sea, si somos la universidad pequeña de Chigorodó, ¿cierto? Y de verdad no tenemos cómo poder llegar allá, es muy difícil. Pero, ¿cómo hace, digamos que estamos en una universidad en Chigorodó y que se va a organizar un panel? ¿Cómo se hace para que no termine convertido en panel porque no había ninguna mujer inscrita? Exacto, lo primero es encontremos una host que sea una mujer. Es imposible que los únicos que hablan de esto sean hombres, ¿cierto? Esa es una forma, porque allí ya la forma de preguntar desde esa mujer que arranca y no desde la maestra de ceremonias que dice bienvenidos ítem 1, ítem 2, porque siempre tiene que ser una mujer, ¿no? Sino desde una perspectiva de una mujer participando en la discusión. También podemos invitar a la profesora de ingeniería, que tal vez tenga algo que aportar, aunque no haya estado presencialmente en la UCLA cuando se mandó. Yo creo que sí hay las mujeres. Hay es que pensar cómo llegamos a ellas. Y por supuesto, si por alguna razón, no sé, pongamos un campo muy, muy específico como la criptografía postcuántica, ¿no? Gente que estudia para la ciberseguridad del futuro cuando las computadoras cuánticas ya sean la norma. Estoy segura que hay mujeres ahí. Eso también. me sonó a Skynet. Tú sabes que va evolucionando la computación cuántica por un lado, y que lo interesante de la computación cuántica es que, hablando de bits y de bytes, pues ya no se miden esos unos y ceros, se mide en posibilidades cuánticas. Y en este momento, la verdad, no recuerdo en cuántos qubits iremos y cómo iremos con eso, pero el caso es que cuando tú puedes almacenar, no sé, en vez de 1 o 0, puedes almacenar 46 cosas en simultáneo, pues básicamente tienes 46 probabilidades por cada bit de hacerlo más rápido, ¿cierto? O sea, cuando antes te dejaban llevar 2 cajitas en la mano, ahora llevas 46, pues obvio la información va a viajar mucho más rápido, y si la información viaja mucho más rápido, la iteración de los sistemas va a ser mucho más veloz. Vamos a poder hacer cosas que antes no hacíamos, pero también los sistemas como los tenemos nosotros protegidos con la criptografía van a quedar obsoletos, porque lo que hoy me toma 105 años de codificar una clave de banco me puede tomar segundos. Claro. Y si llegamos hasta ese momento con las mismas claves, los mismos sistemas de seguridad, pues... ¿Quieres reírte un poco? La que me explicó todo esto fue una mujer. Y pues no me parece una gracioso. Científica, no. Debería. Es gracioso, es porque evidentemente yo uso un ejemplo que suena rarísimo y que la gente puede decir, oye, ¿y la criptografía postcuántica? Pero mira, en realidad estaban allí. Sensato. Claro, sí, es como siempre han estado, pero socialmente se ha concebido como que, no sé, que se esperaba otra cosa. Yo todavía me siento muy, muy raro cuando el otro día, por ejemplo, fui a una graduación de unos chicos de un programa de capacitación social para gente de todo el país, en Colombia, pero también se hace en México y se hace en muchos otros lugares. Y entre los chicos estudiantes hay hombres y hay mujeres. Y cuando les pasaron a hablar, pasó una mujer y pasó un hombre, y ya, eso está bien. Pero a nombre de la universidad, que era como la anfitriona, hablaba una mujer. Todo me parecía muy bien. Pero había algo que yo sentía por dentro como, esto no me cuadra. La presentadora del evento. Yo sentía, es muy hábil, pero algo adentro me hacía sentir como, es tan hábil, es tan social, tiene tanta facilidad de palabra, pero de alguna manera no me empataba con los chicos que estaban estudiando ciencias de la información, tecnología y de información informática. Y me quedé pensando, ¿por qué? ¿Por qué siento eso? Todavía no lo sé. ¿Pero por qué? ¿Sería como estaba vestida, como hablaba? ¿Sería la gentileza, el tono...? Presentador de ceremonias, maestro de ceremonias. Puede ser. Yo creo que hay varias cosas y eso me abre la puerta de hablar algo que me parece importante.
Para mí, la comunicación es el lenguaje de amor más profundo que podemos tener con una persona. Comunicarnos es un lenguaje de amor. Y es un acto tan grande porque es permitirle a otra persona, a través del sonido o a través de el medio que te llegue la comunicación. Una carta, un Exacto. dibujo. Permitirle a esa persona llegar a tus ondas cerebrales y cambiarlas un poquitito. Si se deja a esa persona. No, porque puede ser que esa persona no cambie, pero el hecho de que su cerebro lo escuchó, lo vio, le impactó y algo le cambió. Quedó expuesta a los datos, a la expresión. Exactamente. No lo puedes borrar. La persona puede decir, no, yo no quiero escuchar. Pero el solo hecho que diga, yo no quiero escuchar eso de nuevo. Imaginémonos eso con arte, entrando a una galería. Y hay una persona que dice, oh, me siento diferente. Y otra persona que dice como, ¿por qué estamos viendo esto? Son una palabra, una cosa que creo que es común, es como, son mamarrachos, me llevó a ver mamarrachos. De acuerdo, pero fíjate en esto. El solo hecho de que la persona lo manifieste alrededor de me llevó a ver los mamarrachos, uno le está dando un reconocimiento a esa existencia. Está diciendo, sí, ahí hay algo que existe. Existen mamarrachos. Exacto. De ahí a cambiar que sean mamarrachos para esa persona y que luego el día de mañana diga, no, era una obra de arte, de expresión artística. Era cubismo. Exacto. Además, hay un camino imaginémonos muy estos grande. mamarrachos en el siglo pasado para que alguien no diga, ¿qué bobada está diciendo? Imagínatelo en el 56. O te lo pongo así, ¿cuántos niños no hacen dibujos para sus padres que los padres dicen, ay, otro más? Qué lindo, mi amor, y ya no saben dónde guardarlos, versus seguramente habrán muchos genios del arte que arrancaron como siendo niños chiquitos de 8 años regalándoles los dibujos a los papás y los papás no sabían que eso iba a ser arte el día de mañana. ¿Cuántos pintores famosos murieron en el anonimato y en el hambre porque nadie llegó a valorar su arte antes de que murieran? Famosos hoy, pero sí, no exacto, durante famosos vida. hoy, pero no durante vida. Pasaron. Pero entonces lo interesante de esto es la comunicación es bidireccional. Yo como emisario puedo exponerte a un mensaje y eso ya tiene un impacto. Pero para que el mensaje realmente llegue, pues tiene que haber una disposición, tiene que haber unos oídos abiertos a escuchar, tiene que haber no solamente eso, sino una constancia. ¿Constancia? Claro, cuando yo soy recíproco, porque es que una comunicación real no es solamente de una sola vía, es de 2 vías o de muchas vías. Yo te hablo y tú me contestas. Yo te hablo, tú me contestas, pero también yo te hablo y tú le cuentas a tu amigo de lo que hablamos. Y esto yo te empieza- hablo y aunque tú no me contestes, igual puedes captar la información y expandirla y propagar el tema. Entonces terminan siendo olas. Olas de discurso que llegan y que de alguna manera vuelven y se van. Y hay temas que son recurrentes en nosotros y empezamos Entonces, a generar a conexiones. fuerza de hablar de diversidad, ¿vamos a terminar moviendo el mundo? Yo creo que lo movemos, pero lo que no estoy de acuerdo es que sea la fuerza. Cuando yo le digo a las personas y a todas las mujeres, ustedes deberían ser feministas, porque es que si no, usted no podría votar. Estoy desconociendo el contexto cultural, sus necesidades, sus condiciones, de dónde está hoy esa persona. Si por primera vez escuchó hoy la palabra feminismo, no le puedo exigir que la crea ciegamente, porque además si lo hago, probablemente no lo va a creer, solo me va a llevar la razón para no pelear conmigo. Si yo quiero que esto sea un tema de valores Como que y de creencias, si me subo al bus de la victoria, como dicen, si me pongo, pido un cupo en el tren y voy, pero en realidad voy porque no había más que hacer. y porque el día de mañana cuando el tren frene, de todas formas me puedo bajar. Eso es lo que habla la gente que dicen que la están obligando a ser políticamente correcta. El reclamo de esas personas es eso, es ustedes me obligan a que yo tengo que ser incluyente porque sí, ¿por qué? Y muchas personas de la comunidad reaccionan de una manera agresiva, porque sí, es una reacción agresiva. Que alguien te niegue la identidad es terrible, pero también tenemos que haber otros que estemos dispuestos a tener paciencia, no tienen que ser todos, y a tender puentes. Cuando yo encuentro una persona que es muy machista, y me he encontrado con muchas en mi historia, yo soy una persona feminista y me declaro feminista, pero no soy una persona que vaya a solo hablar con mujeres feministas. Creo que mi trabajo es hablar con esas personas que de pronto son feministas y no lo saben y le tienen miedo al término,
o esas personas que de verdad no lo son, pero que necesitan entender y tienen la disposición un poco más a acercarse. Porque hay un sector de sociedad civil que dice, es que la responsabilidad es individual de cada cual de educarse. Sí, en un mundo donde todavía tenemos gente que no sabe leer. ¿Sí me entiendes? Es como, es asumir que todas las personas tienen el mismo privilegio de educarse que tienes tú de autoeducarte, y realmente no. Hay algunos que necesitamos sentarnos y decir, ¿sabes qué? Hoy tengo paciencia, tengo pasión, vamos a hablar con el mundo y demás. No será todos los días, pero sentarme con mi tío de 83 años a explicarle que las mujeres también podemos pagar una cuenta porque queremos tener un gesto con la familia y que eso no me hace una mujer fracasada que no tengo una familia y que no sé cocinar. Y que además, eso está muy, muy bonito el ejemplo, porque además no estamos en el contexto binario de es que es la pareja, paga él o paga ella, sino es la familia. Y es el patriarca, el patriarca que siempre ha puesto todo, pero ¿cómo así que va a invitar la sobrina, además la sobrina que le llevo 60 años, ¿de qué me están hablando? ¿No? Y sentarme y decirle, tío, quiero tener un gesto y no sé qué, pero es que las mujeres no deberían. Sí, tío, pero el mundo cambió. Que al final de un viaje con mi tío se siente y me diga, oiga, usted sí es que es berraca, y sacó toda la garra de los hombres de la familia. Ok, hay mucho que construir todavía. No soy un hombre más en la familia, gracias. O sea, su manera de reconocer es... Justamente, arrancamos en una posición 0 y estamos en 0.5. El 0.5 ya es ganancia. Yo no puedo esperar que en una semana mi tío diga, sí, no, mujeres, pañuelo verde, todo arriba. Quisiera, pero no. Y si yo no me hubiera tomado el tiempo de tener una conversación con él tranquila, serena, repetir y repetir con respeto en qué no estoy de acuerdo, en qué sí estoy de acuerdo, y también él estuviera de acuerdo en tener esa conversación, porque él perfectamente pudo decirme, ¿sabe qué? Yo no pienso negociar y irse. Él se quedó y hablamos. Y ahí ya hay una intención. Si él no se hubiera quedado, pues ese 0.5 no sucede. Y si no logramos nosotros entre todos tener ese 0.5, pues no avanzamos. Nos quedamos las de mentes liberales abiertas de un lado y los que no del otro en una puja sin fin. Sí. Necesitamos puentes. Sin aprender el uno del otro. Y porque al fin y al cabo, la mayoría de las cosas, o sea, la mayoría de creencias humanas están arraigadas de lo que no sé. Y lo que no sé me lo invento para poder tener una razón lógica. Y esa es la fuente de la mitología. No entiendo por qué llueve. Pues debe haber un Dios que manda la lluvia, y la lluvia puede ser buena o puede ser mala, y puede ser que me esté castigando. Estoy tratando de entender un fenómeno que en ese momento no tenía las herramientas para poder entender que es un fenómeno natural de la evaporación del agua y la carga de las nubes, y que entonces los polos se atraen y no. Hoy en día ya tengo esa explicación, pero hay millones de cosas que no, como ¿por qué a las mujeres les gusta ABC? La gente asume y no piensa, es que eso no es que a las mujeres les guste ABC, es que a Linda, que tiene estos contextos culturales específicos de karateca, bicicleta, demás, le gusta esto. Y está bien. Y está bien que a mí no me guste. Oye, a propósito, ya que mencionas a Linda, ajá. ¿Cómo llegaste a este punto en el que para mí, por lo menos, y supongo que para mucha gente ya en Colombia y espero que en América, se hace el referente como para decir, ella es la que me va a explicar esto? ¿Cómo pasa de la niña que cantaba, porque hace un rato cantaste, y yo que tengo información de que nos habíamos conocido antes y me contaste que cantabas, que actuabas, ¿cómo pasas de ser esa niña cantante y a esta niña sabia en diversidad y en computación cuántica? Bueno, lo primero es ya no soy una niña, o más bien, bueno, es que sigo siendo una niña internamente, pero además de niña soy mujer. Y además hay una polémica sobre si se debería decir niña o no. Pero bueno, yo estaba haciendo la proyección desde la infante. No te preocupes. Entonces, yo te diría que
la historia arranca precisamente con una experiencia de ser mujer muy particular, ¿no? Una niña, como tú lo dices, en un mundo de farándula, de espectáculo, de actuación, con un montón de estímulos que se sale, ¿no?, de lo que era la vivencia de una infancia tradicional. Yo estudié en más de 5 colegios, hubo años donde empecé a estudiar en abril, ¿no? Y no era calendario B. O sea, debías haber empezado en febrero y empezaste en abril. Exactamente, empezaba en abril, también viajaba, ¿no? Tuve una gira internacional, un concierto con Barney, entonces pues me fui no sé cuántos meses. Sí, ¿tú cantaste yo con el bailé dinosaurio? Con Barney, así fue, canté ¿Bailaste? con Barney. Bailé y canté con Barney en distintas ciudades. No solo eso, viajé siendo una niña de 8 años y medio, sola con un tutor y otros 5 niños. Entonces, hoy en día muchos dicen, no, qué miedo viajar sola. Bueno, pues, ¿qué te digo? ¿No? Fíjate que era una experiencia de vida muy distinta. ¿Tú dejarías a tu hija hoy a los 8? No. Okay. Me lo pregunto y no. Pero bueno, yo también soy una mamá diferente. Igual, nunca me pasó nada malo, gracias a Dios. Pero te diría que entonces eso ya marcó un nivel de experiencia diferente. Fui deportista de alto rendimiento en un deporte que era tradicionalmente masculino. El karate. No, en el bicicross. En bicicross. Yo fui bicicrossista de alto rendimiento, campeona panamericana. Nunca corrí con Mariana Pajón, por si acaso, pero la adoro y la quiero mucho. Me parece espectacular todo lo que logró. Ella es un poquito mayor que yo, entonces nunca... Ok, no estaban en la misma carrera. Exactamente, pero éramos de las pocas mujeres. Hoy en día yo voy, mi hija practica bicicross y hay un montón de niños y niñas y me parece espectacular. Pero en ese entonces eran tan poquitas las niñas que me ponían a correr con niños. Y yo corría con los niños y cuando perdía, pues igual era campeona de mi categoría porque era la única niña. Eso me confunde. Eso es raro. ¿Cómo se siente? Porque extraño. por un lado eres campeona, pero por otro lado... Pues tú sabes que no llegaste de últimas. No llegaste de primera, sí. Pero además era muy difícil porque cuando ya no llegabas de últimas y habían 2, 3, 4 papás de niños diciéndole, ¿usted se dejó ganar de esa niña? Era muy fuerte. Para ti. Claro, yo estaba de 11, 12, 13 años. Y para el otro niño también. Claro, peor. O sea, también los considero, era muy difícil. Entonces, para muchos de ellos era como un tema de, no, la mujer sí bonita que reciba el campeonato, pero que no me gane, ¿no? Entonces yo me acostumbré en entornos sumamente masculinos. Después de una caída muy grande que tuve, mi mamá entró en pánico y me dice, no más bicicross para ti, buscas otra cosa, lo que sea. Yo de verdad lo que sea, sí, bueno, kickboxing. Vuelve y entra Linda en un entorno altamente masculino. Okay. Y con mi sensei de kickboxing arrancamos un grupo de trabajo que se llamaba Las Niquitas, por la película. Él le puso así, porque en ese entonces yo era rubia y ojiclara, entonces Niquitas. Okay. Y para él era un curso de defensa personal con las mujeres. Entonces yo no tenía claro por qué iba a necesitar un curso de defensa personal siendo mujer, ¿cierto? Eso no era tan claro para mí porque además estaba alejada de los entornos, entonces yo iba y me desaparecía otro rato, iba y trabajaba y... ¿Te ibas de gira y volvías? Tal cual, entonces yo no estaba expuesta a la cotidianidad del colegio de muchas cosas, pero cuando ya sí regresé un poco al colegio y entró a un colegio masculino, porque esa es otra historia... Entré a un colegio masculino. Algo así como el momento en el que... ellos estaban transicionando a ser, exacto, mixto. Y yo entro ese primer año y éramos 10 mujeres en todo el colegio versus 300 tipos. Entiendo perfectamente la concepción cultural de un colegio masculino, incluyendo la pared llena de mocos. Cosas que eran como, ¿por qué existe esto? Y demás. Estando ahí, unas niñas del femenino me pagaban. ¿Del femenino significa del mismo colegio en el que tú estabas? No, ¿de otro había colegio? Un colegio hermano muy cerquita que era femenino. Claro, no sé por qué yo terminé en el masculino, ¿ves? Esas son las cosas de la vida. Bueno, que ya era mixto para ese momento. Que ya era mixto, pero... Primera generación del mixto. Exacto. ¿Sí? Y entonces al lado estaba uno que todavía seguía siendo solo femenino y me pagaban para proteger a las niñas para que otras niñas no les pegaran.
¿Cómo? Yo salía de clases 15 minutos antes de lo que salía el femenino y había una niña que me pagaba 3,000 pesos, literalmente, colombianos. En ese entonces servían para 3 galletas y eran 3,000 pesos para que yo la acompañara de la puerta del colegio a la ruta y la dejara sentada en la ruta porque tenía miedo de que otras niñas la iban a pegar, la iban a golpear. Y veía en mí una guardaespaldas chiquita, ¿no? La ex bicicrossista / kickboxing, sí, que no se le iban a acercar. Y durante meses yo iba al femenino, y iba y le ayudaba a la niña, la subía a la ruta y ella se iba a su casa normal. Entonces nunca lo pensé. Entonces, ¿por qué cuento todas estas anécdotas? 1, personales, y 2, un poco bizarras. Porque creo que todo ese bagaje de la experiencia infantil dentro de soy una mujer, pero estoy siempre en unos entornos que no son femeninos, y ver a otras mujeres que tenían miedo de salir a la calle solas, que tenían miedo de no saberse defender si les jalaban el pelo, que sufrían un montón, era como una cuestión muy extraña para mí. Y yo estaba siempre como del lado de como no, pero si yo puedo, tú también puedes, ven, ¿no? Entonces, desde muy temprano arrancó. Dicho eso, yo no fui inmune a muchas violencias durante mi vida, y violencias de género súper fuertes. Una de las más fuertes fue estando en la universidad, ya estudiando, donde empecé a recibir amenazas. ¿Qué estabas estudiando? Yo estaba estudiando ya comunicación social y también estaba estudiando doble con derecho. Estaba haciendo doble programa. ¿Y esto te pasó en cuál de las 2 carreras? No, estaba estudiando en la misma universidad. Simplemente estando en el espacio de la Exacto, universidad. Estando en la universidad empiezan a llegar una serie de correos electrónicos amenazantes a decirme: te vi saliendo de tal edificio vestida de tal manera, te voy a robar, te voy a echar ácido, te voy a violar, un montón de cosas terribles. Yo en ese entonces tenía 16 años y fue una experiencia muy fuerte, porque cuando llegué a esa experiencia me culpé por mi cara, por mis ojos, no sabía qué pensar, no sabía qué hacer, estaba recién empezando la universidad todavía, empecé la universidad muy joven, pero estaba literalmente desesperada. Llego yo a la fiscalía a poner mi denuncia y a decir: oiga, me está pasando esto. ¿Tú a los 16 años vas tú misma? Sí, mi hermano además abogado representándome, más lindo. Llegamos nosotros con nuestra denuncia y la fiscalía nos dice: oiga, esto es una estupidez. O sea, esto no va a prosperar, eso no es un delito, simplemente no utilice el correo electrónico. Ya, aléjese. ¿Qué tan importante es para usted el correo electrónico? Imagínate. En ese entonces, la solución de la justicia fue decirme: desconéctese. La solución de la justicia fue decirme: desconéctese. Es como... Era un absurdo. Es el equivalente a no salga, no se vista así. Exactamente en un momento donde no entendían lo terrible que se sentía para una niña de 16 años que alguien le estuviera diciendo que literalmente le iba a quemar la cara con ácido la próxima vez que la vieran saliendo, ¿no? Yo dejé de salir de mi casa, me fui de la universidad, planeé irme a vivir a Malasia. Yo me iba a ir del país y iba a iniciar una vida al otro lado del continente asiático. ¿Por qué Malasia? Porque era lo primero más lejos que se me ocurría y tenían planes de inglés y yo le decía a mi mamá: sí, no me importa, donde sea, ¿no? Las antípodas, pues. Lo que sea. Y fue muy interesante porque ahí hubo un proceso donde encontré aliados en el camino. Yo sí creo que los aliados son muy importantes. De alguien que me dijo que había trabajado en el ejército en algún tiempo y me dijo: mire, Linda, la verdad es, si alguien le quisiera hacer daño ya lo hubieran hecho. Porque el que dice que va a hacer pero no hace, en realidad lo que busca es otro daño. Aterrorizarla. Pero ¿por qué no lo ha hecho? Si estaba tan cerca para saber de dónde salió, a qué hora salió y cómo salió vestida, ¿por qué no lo hizo ahí? Nunca supe, estas son las alturas de mi vida donde nunca supe si fue un exnovio adolorido o un pretendiente que nunca le puse cuidado o alguien, ¿no? O pudo haber sido una mujer. O pudo ser una mujer también. No lo sabemos. Después de eso regresé a mi universidad, cancelé mi doble programa porque ya no iba a estar tantas horas, procuré ir lo menos posible, o sea, puse horarios que fuera como
estar muy poco. Y la vida me llevó a que uno de mis primeros trabajos fue en una ONG de mujeres que se llama Cisma Mujer. Cisma Mujer. Cisma Mujer es una de las ONGs feministas colombianas de mayor importancia, no porque las otras no sean importantes, sino porque dentro de las cosas que lograron son, uno, haber sacado adelante la ley 1257 de no violencias contra las mujeres, del tema de feminicidios, que habla de todo el tema de no violencias contra las mujeres, y segundo, porque fueron parte de las mesas de negociación de los acuerdos de paz de La Habana para tener todo el enfoque de género. Cuando yo llego allí a mi primer trabajo, digamos ya no del mundo del espectáculo, sino trabajo de 8 a 5, ¿cierto? Fue también difícil. Yo no estoy acostumbrada a este tipo de horarios. Yo no estoy acostumbrada a un mundo de abogadas. Soy una comunicadora entre abogadas. Ergo, era la más estúpida de todas, aparentemente por mi profesión. Por estereotipos, porque a pesar de que todas somos incluyentes, seguimos teniendo una serie de sesgos estructurales, como creer que el comunicador es menos inteligente que el ingeniero. Aún está. Era bastante difícil, bastante retador, pero tuve la oportunidad de aprender muchísimo y en esas darme cuenta que había una violencia sistemática, hablar de feminismo, de construir muchas cosas, me sirvió para darme cuenta, oye, lo que yo viví en la universidad de estos episodios, en realidad también fue una violencia basada en género en Internet, porque no veo cómo al hombre le van a hacer exactamente el tipo de violencia física, sexualizadora, objetivizante. Lo podrán amedrentar con otras cosas. Sí, serían otras. Exacto. Entonces empecé a hacer esto y me acerqué a una de esas personas y le dije, oye, yo creo que en el tema del mundo digital está pasando un fenómeno muy interesante frente a cómo las violencias contra las mujeres también se viven en Internet. Y la respuesta que tuve es, Linda, no tengo tiempo para eso. Yo estoy tratando a la señora que llega con un puño en la boca rota del marido. No tengo tiempo para ponerme a pensar si a alguien le dicen tonta o no en Internet. Para mí fue durísimo. Fue como, oh, ¿no? Claro, estábamos hablando en un momento donde Twitter era un recién llegado, donde no era tal la conversación de Internet. Y en esa búsqueda, yo no puede ser que sea la única pizca que esté hablando de esto, me encontré con un curso de violencias digitales basadas en género de una ONG llamada Colnodo. En Colombia. Exacto. Y yo, ¿qué es esto tan hermoso? Me inscribí, empecé a tomar el curso y entonces hablaban de tipos de violencias como la sextorsión, como el bluejacking, como otro tipo de violencias, acoso sistemático, acoso a mujeres de figuras notorias, entonces dígase políticas, defensoras de derechos humanos, no. Y en esas me acuerdo mucho que la señora que era mi tutora del curso me escribe y me dice, oye, me gustaría conocerte. Yo, ¿cuáles son las posibilidades de que en un curso virtual, que pueden haber cientos de miles de personas, ¿no?, estén diciéndome a mí que se quieren tomar un café conmigo? Y fui a la ONG que además quedaba cerquítica a mi trabajo, ahí en Teusaquillo, y fui por los lados de Parkway. Fui, me tomé el café y quedamos enamoradas las unas de las otras, como... ¿Y qué vio? No qué vio, sino cómo vio en un curso virtual, cómo te identificó. Pues como que tenías sí, no, algo... yo tenía un usuario, es que era una plataforma en Moodle. Entonces tenías que crear tu usuario, tu correo, y tenías como el lugar de tareas, los ¿por qué a ti? mensajes. No tengo ni idea. No sé si fue que le dijeron a muchas que fueran a tomarse un café, o tampoco sé cuántas mujeres estábamos tomando el curso, porque además podíamos ser 5 gatas, no sé, o 5 gatos también. No se conocían, sí. Exacto. Cuando llego yo allá, un poco después, quedamos en contacto y yo quedo con esta duda de, hay alguien que sí ya está trabajando el tema de violencias digitales de las mujeres, que sabe mucho más que yo y que sí cree en esto. Se abre una oportunidad de trabajo en Colnodo para una investigación cualitativa entre violencias de género online en defensoras de derechos humanos en Colombia y Costa Rica. Tenían un proyecto de cooperación internacional. Y me llama la persona y me dice, oye, estoy buscando a alguien como tú que pueda hacer esto, recomiéndame a alguien. No era yo.
recomendé a una persona, lo tomó, y cuando esa persona se fue a ir, porque le salió otro trabajo, me volvieron a llamar como, ven, se fue tu contacto, y yo, ven, a mí me interesa esto, creo que necesito hacerlo para entender. Entonces mi primer trabajo fuera de Cisma Mujer fue una investigación cualitativa de análisis del discurso de las redes sociales para identificar discursos violentos contra las mujeres y hacer una clasificación de cómo esto pasaba con defensoras de derechos humanos. Fue espectacular, pero era muy cortico, obviamente. Colnodo después me dio la oportunidad de empezar a hacer campañas en redes sociales y de liderar comunicaciones. Creo yo el equipo de comunicaciones de Colnodo, que no existía, y me acuerdo mucho que mi jefa me dice, Linda, yo te di trabajo para un mes, ha pasado una semana y ya me entregaste todo, ¿qué voy a hacer contigo? ¿Qué piensas hacer las próximas 3 semanas? O sea, ¿qué voy a hacer contigo? Y yo, no, pues no sé. Entonces me dijo, mira, hay un montón de cursos, literalmente un montón de cursos, porque hemos hecho capacitaciones de todo. Tómalos, estudia. Bueno, no le voy a hacer el feo. O sea, y ahí, te pagan por estudiar. Exacto. Ahí fue que empecé a aprender yo de privacidad, neutralidad de la red, de espectro radioeléctrico, de un montón de conceptos de seguridad, de anonimato, de la beta permanente, de la ITU, de Túnez 2005, y arranco yo con una historia de Internet. Tuve la oportunidad, y fue una cosa muy privilegiada, de estar en un lugar donde me permitieron aprender, y poco a poco me dicen, oye, ¿sabes qué? Empieza a entrenar a otras. Entonces montamos lo que se llamaban los intercambios tecnológicos feministas y hacíamos talleres 2 veces al año para hablar de una Internet feminista, qué se necesitaba y cómo las mujeres nos veíamos expuestas en un ambiente de machismo social a violencias digitales que se transmitían alrededor de esto, como por ejemplo el control digital. Es mucho más probable que a una mujer el marido le exija la contraseña o el PIN o saber sus claves de redes sociales. ¿Por qué? ¿No me cabe en la cabeza? Porque se exige, se extiende un control que ya existe en algunos hogares alrededor de lo que es femenino y lo que es masculino. De la misma manera que hay un control financiero también. Las mujeres denuncian un control financiero. Yo gano la plata, pero al final el que hace las cuentas y decide cómo lo gastamos es él. Entonces hay un montón de condiciones que empiezan a enredarse, como por ejemplo, las mujeres tenemos acceso a tecnología de menor actualización y de menor capacidad. Ese sí me lo enseñaron en la Fundación Carisma. Ajá. Ah, también, amiguísimas. Que me hicieron caer en cuenta de algo que yo había visto, pero no había entendido que tenía una dimensión tan fuerte. Quien compra la computadora, quien compra el teléfono, quien compra la tablet es el hombre en el hogar, y después el hombre compra uno nuevo y le pasa el viejo a la mujer. O en el caso donde no hay hombre. Con papá, mamá, con hermano, hermana. Pero fíjate que hay otra más. Cuando es una mujer soltera, ¿cierto? Madre soltera, madre cabeza de hogar, tiene que trabajar en un mundo donde las mujeres nos pagan menos que a los hombres por ejercer las mismas funciones. Bueno, se supone que ya estamos cambiando eso. Pero sin embargo todavía ocurre, ¿no? Mira la tasa de desempleo. La tasa de desempleo más reciente tiene un 5% de brecha entre mujeres y hombres, donde las mujeres estamos en doble dígito y los hombres no. Es más fácil ocuparse siendo un hombre que ocuparse siendo una mujer. La brecha salarial, si mi memoria no me falla, es alrededor del 12% en hombres y mujeres con estudios iguales para funciones iguales. Y cuando tú hablas de mujeres y hombres que no han estudiado pero van a realizar una función igual, esa brecha puede ser del 35%. Y cuando vas a mujeres y hombres rurales que no han estudiado, la brecha es del 45%. Eso significa que casi la mitad. Que casi que la mujer, por cada 10 pesos que recibe el hombre, recibe 6. Con esa condición, que no es una violencia de género digital, ¿cierto? Con esa condición, pues las mujeres tenemos menos recursos para poder invertir en nueva tecnología. Porque si además somos cabezas de hogar y queremos ser responsables con nuestros hijos, con las personas que dependen de nosotras, y tenemos menos tiempo porque nos dedicamos más a labores de cuidado. Y más gastos. ¿A qué hora? Entonces,
tengo menos tiempo, tengo menos plata, ¿a qué hora me voy a comprar el último iPhone? No hay manera. Entonces no es solamente el legado de que hay una herencia de los dispositivos, sino que también es un tema de la misma la condición estructural de la sociedad es muy difícil. Hacemos estos intercambios tecnológicos feministas y allí llega a mi vida el señor Wilson Vega, a quien adoro, uno de mis grandes mentores, y le agradezco infinitamente porque él hizo una apuesta al aire increíble que creo que le salió bien. Y fue cuando nos vimos y me hizo la entrevista, él me hizo la entrevista sin yo saber que era una entrevista, era un café. Y me hace la entrevista para entender por qué yo estaba trabajando con marcas como Google, como Facebook, como Twitter. Y era porque yo era parte de una ONG que trabajaba con esas grandes corporaciones para poder llevar información, capacitación y demás a otras poblaciones. Yo era parte de la ONG. Y llegamos a ese momento y me dice, mire Linda, usted no sabe periodismo, usted nunca ha sido periodista. Yo le puedo enseñar. Pero no te habías graduado con Claro, pero nunca había estado en un medio de comunicación. Okay. Yo venía del mundo de sociedad civil. Claro, yo venía de escribir comunicados de prensa de estimados señores del colectivo indígena, mujeres, derechos humanos, de la legión de tal cosa, y el lead enterrado. Yo venía de esa escuela. Y él me dice, pero tú sabes de tecnología desde otra perspectiva. Lo que yo te estoy planteando a ti es la oportunidad de escribir para 30, 40 millones de personas sobre los mismos temas que hablas hoy, pero para ellos, y de explicárselos. Fue una oportunidad que yo no podía dejar pasar. Entonces pasé de escribir un blog post semanal al Tiempo, donde el periódico lo mínimo, el periódico más grande de Colombia, y donde lo mínimo que tenía que subir eran 6 notas diarias al .com. 6 diarias. Lo mínimo. Más página impresa, más lo que hacíamos para City TV, más el podcast. Era mucho volumen de contenido. Y ahí fue muy bonito porque hubo un momento donde ciertas personas de sociedad civil me reclamaron. Te estás yendo a los grandes imperios de medios de comunicación, estás traicionando la visión social. Y yo les decía, lo que pasa es que no podemos estar hablando los mismos con los mismos. No puede ser que cada evento que hacemos son 3 gatos que a nadie le importa, sino los mismos 3 gatos que estamos trabajando en esto. Y la única manera de cambiar eso es empezar a hablar en los lugares donde están las personas. Tenemos que estar allá. Años después se reconciliaron con la idea, vinieron a la redacción del Tiempo, a Facebook Live, e hicimos un montón de cosas juntos y fue muy bonito. Con Wilson nosotros publicamos especiales sobre la neutralidad de la red. Hicimos especiales sobre cómo la trata y el tráfico sexual se vive también en el mundo digital. Hicimos especiales sobre mujeres en la ciencia como Maratón en Tacones, que fue mi tesis de maestría, donde demostramos que en los últimos 15 años de ese momento, según bases de datos abiertos, en realidad la brecha de mujeres inscritas en áreas STEM no se había movido un ápice. Maratón en tacones. Maratón en tacones. Y eso lo escogí yo. Mucha gente también me lo reprachó porque me dijeron, no todas las mujeres usamos tacones. Y yo sé que no. Yo soy de unas que no. Y tampoco se trata de una maratón literalmente. Entonces. Pero lo que yo les decía es, imagínate tener que correr una maratón en tacones. Tienes obstáculos, piedras y un montón de cosas, y además el dolor de tener que estar con 2 agujas en tus pies todo el tiempo. Así se siente tratar de hacer una carrera en ciencia y tecnología, porque eres de las pocas que lo hace y porque te ves afrontada a sesgos, a machismos, a comentarios terribles, a disparidad económica, a un montón de realidades. Entonces sí, es equivalente a como si estamos en una carrera y el hombre va con sus nuevos tenis de marca, corriendo tranquilo mientras toma un suerito, y nosotras nos toca irnos en tacones y falda ejecutiva y además sonreír para vernos bien, ¿no? Entonces hicimos toda esa investigación, que fue un proceso muy bonito, porque tuve el chance de hablar con muchas mujeres muy diferentes sobre la ciencia, sobre la biología, sobre el mundo de los videojuegos, mujeres en los videojuegos, y todas ellas encontraban algo en común, y es que tenían siempre aliados en el camino. Bien hubiera sido una profesora, un profesor,
bien hubiera sido su mamá o su papá, o bien hubieran sido sus abuelos. Que alguien en algún momento les había dicho, no te digas que tú no puedes porque sí puedes, puedes todo aquello que tú quieres, ¿no? Y que les habían abierto les habían dicho, no, las mujeres no pueden esto, no, tú puedes, si quieres, sí puedes. Y eso es una puerta maravillosa. Entonces creo que después de todo este camino, donde ya te diste cuenta que he estado en los últimos 15 años o más de la vida, se me aparece otra gran oportunidad que se llama Google. Mi sueño de niña chiquita. Yo toda la vida había soñado con llegar acá. Y fue muy lindo encontrar que en Google había una empresa dispuesta a aceptar toda esa historia que yo tenía, pero además a dejarme llevarla a un siguiente nivel. Entonces, tan pronto entré a Google, lo primero que hice fue, como en las 2 primeras semanas, buscar el grupo de ERG, el grupo interno de voluntariado de Mujeres at Google, que es Women at Google, ¿cierto? Y llegué allá y yo no sé qué hacer, no sé para qué sirvo, mi función es nueva, estoy nueva en este mundo, pero por favor cuenten conmigo, a mí este tema me encanta. Cuando estaba en Colnodo durante, no sé, las primeras veces, tuve un taller de Women at Google y me pareció fantástico, entonces yo sabía que algo existía ahí. Con tan buena suerte que tomo un café con esta persona de Women at Google en Latam y me dice, ¿sabes qué? Tú pareciera que tuvieras un PhD en este tema. O sea, llevas trabajando esto, creo que puedes enseñarnos mucho más de lo que nosotros a ti. ¿Por qué no vienes y codiriges? Y yo, oye, pero es que llevo 10 minutos en la compañía. Acabo de llegar y ya voy a codirigir. Y ya voy a codirigir. Alguien me dijo, sí, no. Pues, o sea, hay una persona que va a estar al lado tuyo liderando y tú vas aprendiendo. Y yo, pues si me dicen que sí, yo feliz. Y desde ahí, entonces yo, a mi semana 3 ya era co-lead de Women at Google. Y desde Women at Google fue una cosa muy interesante porque es un grupo de voluntariado donde Google nos apoya a dedicar el 20% de nuestro trabajo, de nuestro tiempo de trabajo, a actividades voluntarias, en este caso a la equidad de género. Y es muy bonito porque trabajas con otras personas de otras áreas. Es como el 20% de las horas que te pagan. Exacto, las puedes dedicar a un trabajo que no hace parte de lo que está core del rol, de lo que estás exigiendo a la corporación. Haz 80%, sino a trabajar con otros por generar una cultura más diversa, más incluyente, y además seguir algo que te interese y te importe a ti. Entonces hay distintos CRGs, hay veteranos at Google, hay jugglers, hay Black at Google, hay Pride at Google, que son distintas causas. Y en mi caso, pues, explícamelas cada una. Bueno, pues veteranos, exacto, personas mayores de cierto rango etario, okay, ¿cierto? Black at Google, todo lo que tiene que ver con afrodescendientes, con la diáspora africana y con temas de etnicidad. Pride at Google, todo lo que tiene que ver con colectivos LGBTIQ+, y con todo el tema de inclusión y de aliados alrededor de la diversidad sexual y de género. Y Women, que es equidad. Entonces es muy interesante porque cuando empiezo yo en este camino, muy rápidamente encontramos aliadas, entonces creamos un club de lectura para poder leer autoras latinoamericanas, mujeres, y tener conversaciones sobre maternidad deseada, no deseada, aborto, pérdidas. También hablamos de mujeres trans y las experiencias que tienen las mujeres trans, novelas alrededor del amor, el amor de dos mujeres, cómo se experimenta la amistad femenina, ¿no? Un montón de reflexiones muy interesantes que no eran otra cosa que parte del 20% que me pagan, de tomarse un café con alguien y detenerse a hablar de esto y reflexionar de cómo podemos tender puentes. Porque entonces, ya este año, 2023, cuando asumo yo, ya en 2024, cuando asumo yo, ¿no?, como líder de Women at Google, sucede algo muy bonito y es, ok, llevas toda una historia de 15 años con esto, now what, ¿no? ¿Y ahora qué sigue? ¿Y ahora? Y ha sido muy lindo porque es un espacio donde me ha permitido entregar más que recibir. Darle la posibilidad a gente que nunca había hecho un evento
sola de hacerlo y decirle lo vas a hacer bien. Si me necesitas, me avisas y yo te apoyo y ya tienes el Forms y qué tienes que hacer. Y hicimos el primer taller para la comunidad extendida de Googlers en Colombia, que fue un taller con familias de los Googlers y con hermanas y amigas y demás sobre el liderazgo femenino. Las personas que trabajan. Exactamente, los Googlers somos quienes trabajamos en Google. Hicimos, por ejemplo, una recolecta de donación a través de Google Surf, que es como un sistema de donaciones que tenemos interno nosotros, para traer a 8 niñas del Chocó por primera vez a Bogotá, que se subieran por primera vez en un avión, muchas de ellas, para conocer las oficinas de Google en Colombia y recibir clases de voluntarios. Y lo más bonito de todo, porque todo esto suena muy lindo, pero lo más bonito que me gustó a mí es que ellas nos dieran una clase de robótica. Ese tipo de cosas son las que estamos haciendo ahora. Y yo creo que mi mayor, no sé, impulso en este momento, después de todo lo que he vivido, es justamente eso. Quitarnos la etiqueta de que es o ellos o nosotras. Quitarnos la idea de que esta es una lucha binaria. Ya no estamos en esa discusión. Estamos en una discusión de cómo hacemos que todo crezca para todas las personas, ¿no? ¿Cómo hacemos para que los espacios sean más incluyentes, no solo para mujeres, para las personas afro, para las personas de diversidad de género, para las personas trans, que también tienen unas realidades durísimas, ¿no? Y que hay divisiones. Entonces creo que hice una reconciliación muy fuerte con el activismo como un motor del cambio que creo que es válido, y me despegué un poco del mundo activista para entender que hay una nueva forma también de construir el cambio, que tal vez sea más lenta, pero que me asegura además conectar con personas diversas. ¿Hoy eres activista? Hoy soy promotora del cambio. No sé si me siento activista. Me siento una persona que actúa por distintas causas, que busca justicia también, pero que busca sobre todo es promover de alguna manera un mejor futuro por encima de mis convicciones personales. Creo que he dejado de lado un poco la idea. ¿Se puede por encima de las convicciones personales? Sí, porque creo que he entendido que no es solamente lo que a Linda le parece, no es solamente la causa de Linda. Hay muchas causas que son válidas y justas. ¿Cómo hacemos para no tener que sacrificar unas por otras, sino ir avanzando, aunque sea de a pocos, de manera que habrán espacios donde tenemos que bajarnos de la tribuna y dejar que sean las personas indígenas las que hablen? La causa de las mujeres indígenas es menos digna que la causa de las mujeres que hablan de aborto, pues no creo, ¿sí? Entonces creo que he aprendido a entender que mi realidad como mujer y mis causas como mujer están atravesadas por mi contexto cultural y mis vivencias, como puede ser el tema de los derechos digitales de las mujeres, pero que no siempre es el único resultado que debería alegrarme y que no es el único fin. Al final creo que si todas avanzamos juntas, de alguna manera estamos ayudando a que esa diversidad, que es realmente el fin, nos beneficie a todos y a todas y a todos en general. No solamente a tener una mujer CEO. Y ojalá hayan muchas más mujeres CEOs. ¿Qué cuento tan largo, Félix? Me hiciste hablar mucho. Lo necesario. Imposible desligar lo bonito que es la historia de lo que nos contamos. Es como, no sé, para mí es como, en alguna época la historia del liberalismo de dejar hacer, dejar pasar. ¿Hasta qué punto, yo me preguntaba, hasta qué punto eso es liberalismo o es inacción? Porque, no sé, como
como no restringas desde una perspectiva desde los estados, que hay que restringir, hay que poner leyes, no hay que dejar que llegue el caos, pero ¿y entonces cómo llega el progreso? ¿Cómo mejoramos? No, lo que está bien. Podríamos identificar, incidir y permitir que haya cosas que mejoren, y creo que la mejora continua, la beta, ¿cómo fue que dijiste? La beta permanente. Beta permanente. Quizás la humanidad está en beta permanente desde que existe. Pero hay muchas resistencias, muchísimas resistencias, y hay un momento en el que uno, al menos yo, me pregunto, ¿cómo o contribuyo o dejo de estorbar? Bueno, yo creo que hay varias cosas. Lo primero es, creo que es una elección individual de cualquier persona decidir qué tan activa o no quiere ser en un debate. Creo que no siempre tenemos que ser heroínas dispuestas a luchar y la causa, y creo que nos han vendido una idea de que si no lo haces está mal. Y creo que hay momentos en mi vida donde yo no pude hacerlo y tampoco estuvo mal. Cuando estaba muerta del susto y me quería ir del país, mucha gente me pudo decir, oye, ¿por qué no te quedas y luchas? ¿No? Y es como, oye, es que tú no sabes lo que estoy sintiendo. Entonces creo que es una elección personal como muy, muy íntima, y creo que nace de una idea un poco espiritual de que estamos en este mundo para caminarlo y aprender a conocernos a nosotros mismos y vivir experiencias y seguir evolucionando una versión mejor de nosotros mismos todos los días. Entonces creo que desde esa perspectiva de que cada uno tiene un camino y va en ciertos momentos, y que es muy difícil vivir el camino si tienes la barriga vacía además, ¿no? Esta metáfora alrededor de la iluminación propia del ser humano pues depende de unas condiciones económicas y de unas necesidades resueltas, ¿cierto? Además de eso, creo que para quienes desean participar y hacer parte del cambio, creo que ese cambio tiene que ser un cambio promotor, no un cambio de imponer. De nuevo con lo que decíamos al principio, cuando te imponen algo puede funcionar por un tiempo a la fuerza. Cuando se va a la fuerza o cuando ya se desgasta, surge algo nuevo que lo va a tirar, ¿no? Entonces creo que parte de que ese cambio sea real y duradero a lo largo del tiempo está en nuestros propios entornos. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué estoy haciendo yo en mi casa para que en mi casa podamos ser más inclusivos? ¿Qué estoy haciendo yo en mi trabajo para reflexionar alrededor de mis experiencias? ¿Qué estoy haciendo yo, como lo que estás haciendo tú hoy, de cómo hago para visibilizar más mujeres? Y eso está muy bien. Creo que eso es un gran paso. ¿Qué es lo que pasa? La humanidad no es perfecta. Y tenemos retos que yo creo que nos superan. Lo que está pasando en Afganistán me genera un nivel de tristeza, ira. ¿En Afganistán qué está pasando? En el enojo, todo el tema de la violación masiva de derechos de las mujeres, donde hasta les prohíben hablar en público. No les basta cubrirlas para no dejarlas ver, sino que además ya no pueden hablar. Ni siquiera es un tema de que decida ella hablar o no hablar. Es ilegal escuchar el sonido de una mujer, de la voz de una mujer en público en voz alta. Es erradicar la existencia de las mujeres. Ni ver ni oír. No, porque digamos que tienen un traje, ¿cierto? Ajá, sí. Que fue mandatorio y que ahora las mujeres, así no quieran utilizarlo, lo tienen que usar. Pero hace muy poco lanzaron esta ley de que era inmoral escuchar la voz de una mujer en público. Claro, porque estaban teniendo protestas en sitios públicos de mujeres, ¿no? Que se estaban tomando el volante para decir, yo sí puedo manejar, por ejemplo. Entonces, conducir carro. Exactamente. Pero es terrible, porque ese tipo de situaciones me conflictúan y creo que no tengo una respuesta de qué hacer frente a eso. Con ese tipo de cosas que además involucran una cultura que no es la de uno, que no es la mía, yo me pregunto, ¿yo debería enojarme? No sé.
Es cierto. Yo me enojo porque creo que es un mensaje no solamente a las mujeres de ese contexto, es un mensaje al mundo, ¿no? Es un grupo extremista religioso que ya le ha declarado la guerra al mundo, no solamente a sus mujeres. Sí. Pero independientemente de eso, yo lo que creo es que llega un punto donde también cada uno y cada una de nosotras tiene un rango de acción. Yo puedo querer cambiar el mundo y está bien, pero también tengo que ser realista frente a qué cosas yo tengo en mi poder de decisión para cambiar el mundo. Entonces uno puede decir, yo quiero limpiar los océanos de plástico, pero por supuesto, y si yo fuera, no sé, Elon Musk, Bill Gates, gastaría plata, ¿cierto?, en esto. Pero no la tengo. ¿Qué puedo hacer? Ok, voy a dejar de consumir productos que tengan unos empaques plásticos innecesarios. Le voy a pedir a las marcas que migren hacia otro tipo de embalaje. O voy a revisar esas marcas que siento que no tienen unos principios éticos en el manejo responsable con el medio ambiente. Eso es una decisión mía. Y pesa. No estoy limpiando todos los océanos, pero sí estoy contribuyendo un granito de arena. Y creo que eso es súper importante porque el síndrome de activismo de sofá, que es este tema de voy a redes sociales, me indigno y digo liberen Afganistán y ahí me quedo, no se traduce en una acción cotidiana que pueda cambiar mi realidad en mi entorno. En cambio, decirle a mi hija que los juguetes no tienen género o que los colores tampoco tienen género y que si hoy se quiere vestir de rojo, negro y verde está bien, sí tiene un impacto en ella. Y creo que eso nos ha faltado, entender que podemos ser muy ambiciosos, está perfecto, pero que en el límite de lo que poquito que podemos hacer mientras estemos vivos, tratemos de hacer un cambio entre nosotros, generar conversaciones. Por ejemplo, en Women at Google, y vuelvo al Women at Google, tenemos un pilar que se llama Allyship y voluntariado, y está dirigido por 2 hombres que son parte de Women at Google desde esa perspectiva de allyship, y su misión es ayudarme a conectar todas estas ideas de por qué hablamos de equidad de género con otros hombres. Eso está bonito porque además me activa la curiosidad que siempre he tenido, y es que ¿se vale que yo sea feminista? Yo puedo acercarme a, pues nunca voy a poder serlo, pero me puedo declarar simpatizante con el feminismo, pero ¿hay un paso más allá? A ver, yo diría, en el mundo de la comunicación, ¿no?, los sustantivos son infinitos. Podemos llamarlo aliado, aliade, podemos hablar de colegas, podemos hablar de simpatizantes de causa, o podemos hablar de hombres feministas. Eso tiene que ser algo, digamos, tiene que ser algo que se entienda que el movimiento no es una cosa homogénea. No es como que yo, para ser feminista, dejo de ser feminista si digo A, B o C, porque hay dentro del feminismo, que es un movimiento vivo, ¿cierto? Hay un montón de corrientes, feministas de la igualdad, feministas de la diferencia, y todas pensamos de una manera distinta. Yo te diría, Linda Patiño personalmente cree que los hombres pueden ser unos grandes aliados. No sé qué tanto lograrían llegar a ser feministas, porque creo que es difícil, pero creo que pueden intentarlo. Y el hecho de que se quieran denominar feministas nos abre una oportunidad para explorar, ok, qué es lo que sientes, qué es lo que quieres, cuál es el riesgo, y ya nos pasó, ¿no? Es lo que conocemos como los machiprogres, hombres que se infiltran en las marchas del 8 de marzo de las mujeres para acaparar los micrófonos y decir, mira lo lindo que soy porque soy muy inclusivo y mírame aquí, en vez de que se hable de las realidades que se necesitan. A veces que un hombre ceda su posición de poder para darle visibilidad a otra mujer y decir, hazlo tú porque yo normalmente podría hacerlo más fácil, es espectacular, ¿cierto? Y creo que es un gran acto de aliado. Pero también está entre, oye, ¿sabes qué? Me puse a analizar cuánto tiempo gasto yo lavando los platos versus tú y me di cuenta que hay una diferencia abismal. Creo que tengo que lavar más los platos. Llámate feminista o no te llames feminista, si estás lavando tus calzoncitos, si estás cocinando tu comida, si estás lavando los trastos, estás haciendo algo por repartir las cargas. ¿Mereces una medalla por eso? Probablemente no. Pero para mí sí
creo que nosotros como seres humanos tenemos que también reconocer esos pequeños gestos, porque de pronto eso es lo mínimo que nunca hemos tenido y que nos sigue tocando luchar, pero al final, si no reconocemos ese avance, pues también van a llegar los que, ¿sabes qué? Tú devuélvete a la cocina, trad wives, ¿no? Que está muy de moda ahora, y déjame a mí ser el proveedor de la casa, el hombre cazador, la mujer recolectora, y se acabó. Entonces creo que hay muchos grises alrededor de eso. Ojalá recolectora, ¿no? A mí lo que me preocupa es la mujer cuidadora. No, hay una relación de mujeres con cuidado sumamente difícil, muy difícil, porque además siento que hay un discurso biologista, digámoslo así, de que en todos los animales todas las hembras son cuidadoras, y eso es un mito. En realidad no. En realidad los caballitos de mar, el que carga los huevos durante todo el tiempo y los cuida para que no se mueran, es el hombre, es el macho, ¿no? En el casuario es el ave esta, la más peligrosa del mundo, que tiene un cuerno acá arriba. No la conozco. Y australiana, no australiana, corre cuando la veas. La madre empolla los huevos y se va, y el que los cría es el papá. Creo que a veces usamos algunos argumentos un poco biologistas a nuestro favor, ¿no? Pero si pones a pensar, la que caza además en una manada de leones es la leona, ¿no? Entonces podríamos encontrar argumentos que coincidan con nuestras opiniones siempre. Pero yo diría que sí hay un tema de la labor del cuidado no remunerado ha caído en las mujeres, sobre todo en las mujeres. Y es hora de que nosotros como sociedad en general nos repensemos la idea de cómo nos cuidamos unos a otros, ¿no? Es mucho más común la idea de la mujer se enfermó y el marido la dejó porque no iba a estar al lado de una mujer enferma, que la idea de una mujer que haga eso. No, eso que describes como que no lo había pensado, y debe ocurrir montones. Pasa, pues imagínate cuántos hombres no han dejado a una mujer después de la pérdida de un bebé y dicen como, ay, ya supéralo, y porque no podemos tener intimidad sexual. Es una historia, o sea, yo estoy diciendo aquí, no estoy usando data, pero estamos hablando de historias que tú y yo hemos escuchado en nuestros oídos a lo largo del recorrido de la vida, ¿no? De gente que dice, no, mira, yo no pude superar esto y me dejó y se buscó otra y se fue. No suena lindo. Igual, yo creo que el hecho de que haya la curiosidad es una oportunidad. ¿La curiosidad? Es decir, que hoy en día más personas se pregunten, bueno, ¿será que yo soy? ¿Será que soy machista y será que no me doy cuenta? Y esto también es una curiosidad para las mujeres, porque las mujeres también pueden ser muy machistas, muchas. El machismo no es de personas y de géneros, el machismo es un sistema estructural social que nos enferma. Pues pensando en eso, entonces, si se vale que una mujer sea machista, debería valerse que un hombre sea feminista. Lo que pasa es que nos han dicho que son antónimos, pero no lo son. Porque mientras que el machismo es un sistema estructural social, económico, de dominación, el feminismo es un movimiento social. No es una estructura, no es un orden, no es un patriarcado. Pero existe un matriarcado también. También. Bueno, no voy a ahondar sobre eso, pero me quedo pensando en... Sí, porque además el lenguaje nos juega un tema importante, ¿no? Fíjate que la lengua española es de las pocas que hace la diferencia entre niño o niña versus children. Uh-huh. Y a veces eso nos genera también unas formas de pensamiento un poquito binario frente a la realidad. Pero si pensáramos un poquito más en el neutro, entenderíamos que algunos movimientos sociales en realidad no están tan atados solamente a que todas las mujeres son feministas y todos los hombres son machistas, por ende así es, sino que es más un tema de una evolución social.
como decir yo soy ambientalista, ¿no? El ambientalista puede ser hombre, mujer, cisgénero, lo que quieras, ¿no? No necesitas ser de una estirpe. Claro, en realidad está describiendo un pensamiento o una actitud. Exactamente, una filosofía. Entonces yo creo que se vale. Bueno, Chimamanda Ngozi decía, todos deberíamos ser feministas. Es un gran libro para todas las personas que quieran arrancar. Ay, cuéntame, ¿cuál es? Chimamanda escribió un librito que es así de delgadito. Es muy chiquitito. ¿Cómo se escribe para buscarlo? Chimamanda, así como suena. Chimamanda. CH. Sí, CH, Chi. Ajá. Y ella es una autora nigeriana muy, muy, muy famosa porque tiene unas novelas espectaculares y ha sido premio de literatura muchos años, pero tiene un pequeño ensayo que era una serie de cartas donde ella le escribía a la hija de una amiga explicándole por qué todas las personas deberíamos ser feministas. Y creo que a mí personalmente me gusta mucho inscribirme en esa escuela del feminismo, que no es la única. También tenemos a Simone de Beauvoir y tenemos muchas más, pero creo que esa está muy pensada desde una persona, además una mujer afrodescendiente, de un país que fue colonial, ¿no? Que viene con una historia de descolonización súper fuerte, que hace una serie de reflexiones muy interesantes y que le ayudan a la gente a pensarlo. Pero irónicamente, este gran discurso, imagínate que una amiga muy cercana un día se puso muy brava y me contó, así como cotidianamente, imagínate, le regalaron este libro, ¿qué se cree esa persona para llegar a mi casa a decirme que mis hijas tienen que ser feministas? ¿Quién sabe qué diga, qué barbaridades diga? Yo, pues, creo que le deberías dar una oportunidad al libro, te lo juro que te gustaría. Porque además creo que tú ya vives bajo esa filosofía, aunque no la nombres así, pero todos somos un camino por recorrer. Chimamanda. Voy a arrancar por ahí. Es una gran manera de arrancar. Y yo sí creo que así como no queremos que en las empresas se tomen decisiones sin tener en cuenta el 52% de la población, tampoco podríamos pedir un mundo donde se anule el otro 49%. Coexistimos y tenemos que pensar en cómo existimos conjuntamente. 48, ya me estaba imaginando. Alguien va a venir y va a comentar. No, 52 más 49 nos pasamos. Lo que yo puedo decir es que en algunos lugares son 52, en otros 51, en otros 50. Hagamos el redondeo, porque en este momento no tenemos forma de saber cuántas niñas están naciendo versus niños en el mundo. Cada que decimos nacen, entonces ¿qué hacemos? Y si llega un momento en la historia en el que sepamos hasta ese detalle, ya creo que estaríamos pasados de control. Linda, gracias. A ti. ¿Qué vas a hacer el año entrante? Ay, cada vez que he tratado de planear mi vida, la vida me dice, no. No, tienes que ir por este Si otro tuvieras lado. un sí asegurado, ¿qué sería? Ay, Dios, si tuviera un sí asegurado, ¿qué sería? No, es muy difícil, ¿sabes? Es muy difícil porque hay muchas cosas. Vengo de una recuperación de una cirugía muy fuerte. Quiero seguir saludable, quiero aprovechar mi tiempo con mi familia, quiero, ¿no?, disfrutar a mis perros, mi marido, mi hija, seguir haciendo karate, pasar de cinturón. Todo eso lo quiero. ¿En qué cinturón vas? En verde, voy en la mitad del camino. Ahí vamos. Además que era la única mamá que no estaba en las gradas allá sentada viendo a los niños, ¿no? Era la mamá que estaba dentro del dojo, dejándolo todo en el tatami. Pero sí, yo diría que en este momento, si tuviera un sí asegurado, creo que me gustaría regresar a estudiar, seguir estudiando. Estoy dando clases y me gustaría seguir dando clases, pero también me gustaría estudiar algo nuevo.
gracias a Coffee Bean por dejarnos grabar en su local. Bienvenidos siempre, feliz en la casa de ustedes y feliz esperando.